Bienvenida a Mujeres a los Cables, la sección del podcast de Desenchufada donde hablamos con expertas culturales de cualquier ámbito para que os inspiréis, aprendamos juntas y apliquéis los consejos a vuestro emprendimiento. Enchufamos al contenido. Hola Verónica, bienvenida. Hola Enchi, ¿qué tal? Muy bien. Felices de volver a escucharte. En el capítulo anterior hablábamos de las claves para poder poner en marcha, ¿no? Un podcast. ¿Cuáles son las claves esenciales? Nos diste 5 claves súper interesantes, pero yo creo que esta vez nos vas a hablar de algo que cometemos todas, ¿no? Que son los errores que cometemos al iniciar un podcast. Sí, al principio yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que es muy normal, al principio se te plantean muchísimas dudas, como a todo el mundo cuando inicia algo que desconoce, ¿no? Se te acumulan ahí sin orden y bueno, para eso estamos aquí, para poner un poco de claridad en esto del podcasting. Así que hoy también traigo 5 errores para podcaster primerizos, para que aquellas personas que nos escuchan pues no los cometan. ¿Te parece si empezamos? Sí, me parece genial. Cuéntanos. Pues a ver, el primero es empezar un podcast sin objetivo. Esto es una de las características que hablamos la última vez. Recordad que podemos hacerlo por ocio, que lo podemos hacer por negocio y necesitamos definirlo porque eso va a marcar cómo nos enfrentamos luego a la ejecución, ¿no? Así que el objetivo, me lo vais a oír más de una vez, es fundamental y eso es uno de los errores, ¿no? No podemos pretender tener resultados profesionales si nos lo tomamos como un hobby. Pero teniéndolo eso claro, pues adelante, que como hobby también está muy bien, que ya os comenté que yo de alguna manera sí que lo empecé así, aunque tenía miras profesionales a futuro. El segundo podría ser las personas que se plantean la siguiente pregunta, que es de las más recurrentes. Antes incluso, fíjate, de plantearse incluso la temática de qué hablar, que yo considero que debería ser la primera cosa, ¿no?, que te tienes que plantear. Hay gente que me plantea la pregunta de ¿qué me compro para grabar? ¿No? ¿Qué micrófono necesito? ¿Cuántas cosas necesito? Imagino que te habrá llegado también y incluso sí. se te ha podido pasar, ¿no? Sí, yo creo que es la pregunta que también te haces, ¿no? Al principio de, ¿tengo yo los materiales necesarios, ¿no?, para poder hacerlo? Sí. Lo que pasa es que yo tengo ahí como un mantra que es como pensar y escribir antes de grabar. Pues no te digo antes de comprar, ¿no? Yo creo que hay que definir primero ciertas cosas que son básicas, porque si no te puede pasar lo de comprarte lo que tiene fulanito o menganita y luego a ti no te vale, porque tú quieres hacer un tipo de diseño de podcast diferente. Aquí hay que plantearse ciertas cosas como ¿lo vas a hacer sola o lo vas a hacer acompañada? ¿Lo vas a hacer presencial o lo vas a hacer online? ¿Qué conocimientos previos tienes sobre algo técnico, micrófonos, mesas, el tema de edición, ¿no?, en los programas? ¿Has usado anteriormente un micrófono? ¿Sabes enfrentarte a un micrófono? ¿Cómo te tienes que situar? ¿La distancia? Etcétera. Entonces, para que se entienda y que se entienda que es importante, lógicamente, porque sin ello no hacemos nada, pero que no debe ser la primera de las preguntas, es como si cogemos un micrófono buenísimo, pero no tenemos experiencia. Es como tener un Ferrari sin carné, ¿no? Te va a dar problemas, lógicamente. Entonces, bueno, el análisis previo de cómo va a ser tu podcast es fundamental para ver qué vas a necesitar a la hora de grabar, ¿vale? Porque, como decíamos antes, ¿te fijas en fulanito o menganita? Vale. Otro de los errores, y vamos por el tercero, compararte con otra gente. Es inevitable, ¿no? Con otros podcasters, suele pasar. Yo lo entiendo. Pero hay que saber en qué momento nos estamos comparando. Por ejemplo, está de moda hablar de X o Y, pues voy a hablar de eso que seguro que me va bien. Bueno, pues si no eres experto como esa persona a la que sí que estás escuchando, te va a costar mucho, ¿no?, levantar ese podcast. Te comparas a una persona que no sabe si tiene conocimientos previos de periodista, de comunicadora, de qué mundo viene, ¿no? Entonces ese también es otro de los errores. No sabes si esa persona en la que te estás fijando lo hace sola o tiene un equipo detrás que delega parte de ese proceso de creación. Entonces es como sí, porque yo quiero hacer el vídeo, quiero hacer el audio, quiero hacer no sé cuántas publicaciones en redes, etcétera, etcétera. Una sola persona va a poder hacer todo eso
aunque muchas veces no se nombra al equipo, hay un equipo detrás de esos grandes podcasts, ¿no? Y luego yo creo que también la clave fundamental a la hora de compararse es cuánto tiempo lleva esa persona haciendo podcast. Si de repente lleva 200 episodios y tú te estás fijando en el 200, pues yo creo que la balanza está bastante desequilibrada, ¿no? Si te tienes que comparar con alguien, compárate con su primer episodio. Que además eso es algo que pasa muy a menudo, ¿no? No sé si te habrá pasado, si lo has escuchado, que hay podcasters que dicen: ay, pero no escuchéis mis primeros episodios, ¿no? Como que la gente tiene pudor a eso, pero es que es normal, porque se mejora con la práctica. Entonces, bueno, pues el tema de compararse, es importante saber con quién te comparas y cuándo y cómo. Sí, perdona. Y aún así también quiero decir que tú piensas, porque yo a veces escucho, ¿no?, los primeros episodios de gente que me parece interesante, y pensemos también que esa persona que con el tiempo tiene muchas personas que le siguen, que siguen su podcast, es posible que hayan ido al primer episodio y por eso tenga también tantas escuchas. Quiero decir, porque a veces las métricas nos abruman, ¿no? De repente decimos, es que esta persona desde el episodio número 1 tiene 5.000 escuchas, 10.000 escuchas, 100. Dices, bueno, pero es que igual estás viéndolo ahora cuando, ¿no?, tiene muchísimas personas que le siguen y ha escuchado toda la serie, ¿no? Por eso decíamos en el anterior episodio las características de que el contenido sea evergreen, para que la gente, si va al primer episodio, se escuche todos del tirón, y también que el contenido sea interesante. Y notarás el cambio, lógicamente, porque la gente cambia y evoluciona, o sea que es importante. Sí. Yo aquí diría que hay que darse tiempo y no compararse, o si te comparas para aprender, es otra manera también, compárate pues de una manera donde la balanza esté equilibrada, por así decirlo, ¿no? Sí, y ahora que dices eso de lo del tiempo, me ha venido así como una pregunta a la cabeza. ¿Tú crees que es positivo, por ejemplo, cuando tú tienes una serie de temporadas y hay la primera temporada, había algunos que tú crees que son un poco catastróficos? ¿Crees que es positivo borrar episodios del podcast? ¿O eres de los que hay que dejarlo y dices, mira, esto es lo que hice y adelante? Hombre, no sé si son muy, muy catastróficos o si piensas diferente. Lo que pasa que luego también es verdad que esto, que ya sabéis, yo hago muchas referencias a redes porque creo que se entiende mejor. Cuando la gente borra contenido antiguo, también se piensa en plan, ¿por qué lo habrá borrado? ¿Ha dicho algo polémico? ¿Ha dicho algo tal? No, igual se crea algo innecesario, ¿no? Yo lo dejaría. Al final hay que estar orgullosos y orgullosas de la evolución que llevamos y del paso a paso, y sobre todo lo importante es que en el 200, que también es algo que escuché recientemente, es como hay que ser muy torpe para que en el 200 no se te dé bien hacer pues una locución, un vídeo, lo que sea. Es como si 200 episodios después no has aprendido, entonces igual esto no es lo tuyo, también te diré, ¿no? Entonces hay que valorar, pero yo no lo borraría. Yo de hecho creo que no he borrado nunca ninguno de los episodios, o sea que es muy personal. Tenemos algunos de difícil de difícil escucha difícil, pero los tenemos todos. Son así. Bueno, son otra de las parte de la historia. Claro, que te perdía un poco. Sí, es parte de la historia, parte de la evolución, y yo creo que no pasa nada y es entendible. O sea que no hay problema. Yo en principio no les borraría, ya te digo. Y seguimos. El cuarto de los errores así al principio es no cuidar el audio, que es un poco de perogrullo también, ¿no? Si en el episodio anterior también hablábamos de las características del podcast, que el podcast es básicamente audio y no lo cuidamos, mal asunto, ¿no? Siempre podemos tener algún día que pues hemos tenido algún problema de conexión, algún problema de lo que sea. Fallos técnicos se tienen, pero siempre hay que chequear y mirarlo y cuidarlo, ¿no? Quizás hace años, cuando había menos podcasts, sí que es verdad que
se cuidaba, pero no se tenía como tanta pulcritud con el tema del audio, ¿no? Pero a día de hoy, con la cantidad de ofertas que hay, si tu podcast no se oye bien, si no fidelizas al oyente, se va a ir a buscar otro podcast, porque hay tantos que ahí sí que es un problema, en plan, y por muy bueno que sea tu contenido, es muy molesto si no se oye bien. Pensemos que en principio el podcast es solo audio. Entonces, claro, hay que cuidar los contenidos, por supuesto, no me meto en eso porque doy por hecho que el contenido tiene que ser interesante, divertido, educativo, bueno, que a la gente le guste, ¿no? Entonces, eso no me meto, pero sí que es verdad que en esta era que estamos cuidando y luchando, mejor dicho, por la atención, pues si encima nuestra atención cada vez es más limitada, ¿no? No sé si hemos pasado o hemos bajado, cada vez tenemos como menos atención, por eso las redes son tan rápidas también. Pues necesitamos que enganchar a la gente con algo que interese y sobre todo que se escuche también bien, porque si no van a pasar al siguiente, porque hay mucha oferta. Sí, yo creo que el audio, además hay muchísimos recursos, ¿no? Quiere decir que hoy en día ya hay muchísimas aplicaciones que te ayudan. Si, por ejemplo, tienes dificultad a la hora de grabar para que se oiga mejor, para mejorar el audio, hay muchísimos recursos. A veces te pasa, ¿no? Que, bueno, hace un segundillo nos ha pasado que de repente la conexión no iba bien. Bueno, esas cosas ocurren, pero sí es verdad que y hay muchísimos, yo creo que hoy en día no hace falta, volviendo también a lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre el tema de comprar, ¿no? Materiales. Creo que hay materiales asumibles, quiero decir, asequibles para casi todos los bolsillos, con los que se pueden hacer cosas muy, muy dignas, ¿no? Creo que no hace falta tampoco comprarse un pedazo de micro bestial, porque, no sé, tampoco sabes cuántas temporadas va a durar, no sé si lo vas a amortizar, ¿no? Efectivamente, sí, eso es otro de los errores al principio, ¿no? De decir, me lo compro todo y lo mejor, y no sé usarlo. Pues es que es una pena, porque efectivamente igual de repente dices, pues es que no es lo mío. Empieza de una manera como más de andar por casa, y si te funciona, te gusta, tú te lo estás pasando bien, aunque no suba el número de escuchas, pues adelante, porque al final estás aprendiendo también para ti, ¿no? Por eso, ocio-negocio, siempre, ocio-negocio, porque hacemos lo que hacemos. Y lo último que comentaría, el último así error, que además es un error que comento porque yo cometí en su momento, ¿no? Es el de no dejar tiempo para la distribución. En todas las partes del proceso de la creación, que recuerdo, pues la producción, la grabación, edición, publicación y distribución, lógicamente vamos acumulando cansancio, trabajo, etcétera, ¿no? Llegamos al último momento y es como, no me apetece, o estoy pensando ya en el siguiente episodio, ¿no? Entonces hay que dejar ese tiempo para la distribución, porque si no, todo el trabajo que hemos hecho anteriormente no va a valer para nada, ¿no? Si no nos descubren, podemos tener el mejor de los podcasts, que si no le dejamos ese tiempo necesario para compartirlo en redes, en la web, a través de newsletter, cada persona lo que tenga, pues va a ser un esfuerzo que va a caer en tierra baldía. Es decir, que sé que cuesta, lo sé porque a mí ya te digo que fue uno de los errores que yo cometía en su momento, pero bueno, hay que intentar dosificar esas fuerzas para que llegue a la gente lo que hemos hecho, ya sea mejor, peor, o lo que hayamos hecho en su momento. Pero desde el principio, ¿no? Coger esa rutina, no decir, no, al principio no hago esfuerzo en distribuirlo, ya más adelante, ¿no? Es como, no. Desde el principio, distribuir tu trabajo. Al final es un trabajo, como estéis observando. Sí. Yo creo que también es eso, ¿no? Que lo que no se comunica no existe, ¿no? Al final. Y hay que comunicarlo, quiere decir que al final has hecho un grandísimo trabajo o con mucho esfuerzo, ¿no? Que todo lo que supone, si luego además no llega porque no lo haces, quiere decir, porque te puede pasar también que hagas un gran esfuerzo en comunicar y que no llegue, pero
por lo puede menos pasar. Sí, dentro de la rutina, ¿no? O sea, dentro de la rutina que tienes, yo creo que dentro de la planificación, que yo creo que es súper importante, ¿no? Lo de la planificación, Sí. tengas, Sin duda. que la distribución tenga su espacio. Tenga un espacio en el que le dediques tiempo a pensar cómo llegar a ese público objetivo tuyo. Uh-huh. Tú fíjate, hace años yo que no tenía ningún conocimiento de internet, básicamente usuario, ¿no? Ni mucho menos de marketing. Yo pensaba que subía algo a la red y ya la gente lo encontraría, inocente de mí, ¿no? Entonces, cuando veías que no llegaban esas escuchas o que no ni siquiera había al principio reproducciones, claro, ya empecé a pensar, digo, igual es que tengo que hacer yo algo más, ¿no? Igual es que lo tengo que decir proactivamente, no depender de internet. Pero bueno, estamos hablando de hace 10 años, de una Verónica muy inocente hace 10 años. Bueno, pero quiere decir que sigue habiendo, ¿no? Tenemos como la sensación en general, o sea, con el podcast, pero en general con todo, como que de repente la gente viene a mí. Claro, es como, ya me encontrarán, ¿no? Ya me encontrarán, ¿no? No. Sí, saber qué hay, ¿no? Que hay estrategias, que eso también nos podría dar para otro capítulo entero. Sí. Pero que hay estrategias y que se puede... Y poner la atención, sobre todo, yo creo que es importante poner la atención. Luego ya afinará cómo hacerlo todo. Efectivamente, hay que ir probando y bueno, hemos nombrado algunas, no sé, redes, web, newsletter. Lógicamente, en cuantas más estés mejor, pero eso es un trabajo extra que no necesitas hacer posiblemente desde el inicio. O sea, que también midamos las fuerzas y no nos volvamos demasiado locos a la hora de arrancar, sobre todo. Sí, yo creo que sí, tú un poquito pasito a paso. Yo creo que ir como cogiendo nuevos espacios, ¿no? O sea, que tú consigas dar un paso firme, cuando domines ese paso, ¿no? Dar otro paso más firme, ¿no? Porque lo digo también, el otro día nos comentaba gente, ¿no? Me dice, es que vosotras estáis súper activas, hacéis muchísimos vídeos, hacéis no sé qué, ya, pero es que ahora ya llevamos un tiempo suficiente como para, y además lo que decías del equipo, ¿no? Hay un equipo, cosa que al principio lo hacía yo todo. Claro, es que yo era multitarea total, entonces la capacidad que tienes de llegar es menor a medida que se va incorporando gente al equipo y vas teniendo un equipo, ¿no? Y de repente empieza a ser algo más colaborativo también. Es mucho más fácil poder tener más contenido y estar en muchas más plataformas. Entonces, en todos los sentidos, con el podcast, con las redes, con todo, ¿no? Que hay gente que pretende desde el minuto número 1, voy a estar en toda la red, bueno, igual Yo creo que en realidad estos son, lo que estamos comentando, es algo que se puede extrapolar no solo al podcast, se puede extrapolar prácticamente a casi todo, yo creo, ¿no? Conocer las características, conocer cómo funciona, conocerte a ti, o sea que son cosas que lo puedes aplicar a casi todo. Sí. Bueno, yo estoy súper feliz de estar aquí hablando contigo porque estamos ahí aprendiendo cantidad. ¿Qué te parece si yo creo que nos da para algún capitulillo más? Sí, Vale. Yo os puedo contar muchas más cosas sobre el podcast, o sea que yo encantada de volver. Nosotras encantadas de escucharte, así que te invitamos a que vamos a grabar otro más, por lo menos. Venga, vamos a por ello. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y síguenos en redes sociales para estar al tanto de todo. Ya sabéis, mejor juntas que mal desenchufadas.